Soy Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Le doy la bienvenida a todos. Hoy tendré el gusto de moderar esta importante conversación sobre la defensa internacional de la democracia, el caso de Nicaragua. Paso de inmediato la palabra a José Antonio Rodríguez, coordinador de la Comisión de Estudios Políticos y vicepresidente de FUSADES. Muchísimas gracias, Luis Mario. Tengan todos muy buenos días. Estimados panelistas, Cynthia Arnson, Daniel Sobato, Carlos Fernando Chamorro y José Marinero, señora presidenta de FUSADES, Claudia Umaña Araujo, y miembros de nuestra junta directiva, colegas de la Comisión de Estudios Políticos de FUSADES, miembros de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, señoras y señores que se han conectado a este webinar, amigos de la prensa, tengan todos buenos días. En FUSADES hemos venido impulsando el fortalecimiento de las instituciones democráticas desde hace 15 años. A través de este tipo de foros, queremos contribuir al debate y búsqueda de soluciones dentro del marco del Estado de Derecho, en aquellos sistemas políticos de la región que sufren el embate del populismo y el autoritarismo. Esta mañana nos reúne la situación política que sufre Nicaragua. En los últimos años hemos sido testigos de la implementación de acciones orientadas a desmantelar las instituciones, neutralizar la independencia de poderes y, más recientemente, violentar la libertad de ciudadanos. Es así como hemos invitado a 4 expertos para conversar sobre el papel que debe desempeñar la comunidad internacional en situaciones extremas como las que padece Nicaragua. Quiero agradecer a Cynthia Arnson del Woodrow Wilson International Center for Scholars, a Daniel Sobato de IDEA Internacional, a Carlos Fernando Chamorro, destacado periodista y fundador de Confidencial en Nicaragua, y a José Marinero, abogado salvadoreño y presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, por aceptar nuestra invitación y con quienes vamos a conversar acerca de la necesaria defensa internacional de la democracia. Sus posiciones y las de las instituciones que representan han sido firmes y consecuentes con principios que defienden los derechos fundamentales de las personas y la libertad. Agradezco al Departamento de Estudios Políticos de FUSADES y a Fundación DTJ por la oportunidad de este evento y animo a los panelistas a entablar una conversación franca de la que podamos extraer conclusiones y recomendaciones concretas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tono. Vamos a pasar de inmediato al primer segmento de esta conversación. Quiero recordarles a los amigos que están conectados que podrán dejar sus comentarios en la caja de preguntas y respuestas. Es un webinar en el que tenemos el tiempo limitado, pero si es posible, leeremos algunas de sus preguntas en el segmento correspondiente. Vamos a comenzar con un primer planteamiento de Carlos Fernando Chamorro, a quien agradecemos muchísimo su presencia en este webinar. Él tendrá que retirarse en unos momentos por otras situaciones y por tanto queremos comenzar con un primer planteamiento general sobre la situación de Nicaragua y la defensa internacional de la democracia. Carlos Fernando, bienvenido. Su micrófono, Carlos Fernando. Gracias, Luis Mario, gracias a FUSADES y a todos los colegas que nos acompañan en este encuentro. Como ustedes saben, yo estoy exiliado en Costa Rica por segunda vez en esta crisis nicaragüense para preservar mi libertad y poder seguir haciendo periodismo. En este momento en el país hay más de 120 presos políticos capturados en los últimos años y hay 21 rehenes electorales. Rehenes electorales porque han sido capturados en el contexto de este último mes para cerrar el espacio político y la competencia electoral. Hay 5 precandidatos presidenciales, hay 10, 11 líderes políticos y cívicos, empresarios, periodistas, profesionales, entre ellos están 2 de mis hermanos, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro. Y yo resumiría mi planteamiento de la siguiente manera. Ortega ya tomó la decisión desde antes. Yo creo que la decisión
de no permitir nunca elecciones libres en Nicaragua, bueno, se tomó desde que regresó al poder, se ratificó con la construcción de un sistema electoral fraudulento, pero yo creo que la decisión final se toma después de la rebelión de abril, cuando Ortega pierde la mayoría política, cuando el pueblo sale a las calles a demandar elecciones anticipadas. En ese momento se decretó que Ortega no podría ganar nunca una elección competitiva. De manera que esos son hechos consumados. En Nicaragua no habrá una elección ni justa, ni transparente, ni tampoco competitiva. Lo que ha ocurrido en estos últimos días, esta semana, es la ejecución, quizás lo imprevisible, ha sido la manera brutal como se ha hecho esta conjunción de la acción de la represión con la utilización de la ley, de las leyes represivas aprobadas el año pasado. Cuando estalló la rebelión de abril, realmente la demanda fundamental fue la salida de Ortega y elecciones anticipadas y reforma electoral. En ese momento no hubo un acompañamiento de la comunidad internacional. Todo el mundo fue tomado por sorpresa por esta crisis en Nicaragua. La primera capacidad de reacción fue la de la Comunidad de Derechos Humanos, la CIDH, que llegó al país en mayo del 2018 y empezó a documentar esta crisis y ha hecho un papel hasta hoy fundamental, porque en primer lugar esta es una crisis de derechos humanos, de masacre, peores o iguales que las de Somoza, que hoy están en la impunidad, y creo que ese es un pilar fundamental del entendimiento de lo que ocurre en Nicaragua, porque es también una de las piedras angulares de la solución. La solución en Nicaragua no solo pasa por la salida de Ortega y Murillo, por desmantelar la dictadura, por restablecer la democracia, sino por hacer justicia sin impunidad por esta matanza. En ese momento, la reacción de la comunidad internacional fue lenta, fue tardía. Poco a poco la OEA fue convocándose. La administración Trump tomó una serie de acciones punitivas dirigidas a algunos funcionarios del régimen, pero lo cierto es que se perdió ese momentum de la simultaneidad entre la presión nacional, la rebelión cívica, que siempre he creído yo que es el elemento fundamental para poder producir un cambio político, y el acompañamiento de la presión internacional. Hoy la situación está a la inversa. El Estado policial que se estableció en Nicaragua después de la rebelión de abril, desde septiembre de 2018, y cuando digo Estado policial es literal, no hay libertad de reunión, no hay libertad de movilización, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión sin un estado de emergencia, es de facto, todo es de facto. Ese Estado policial agravado, reforzado con leyes y con el despliegue de la policía y paramilitares, no permite la posibilidad de relanzar la resistencia cívica. Yo he sido un creyente permanente en esa fuerza inagotable del pueblo nicaragüense de mantener viva la llama de la protesta, porque moralmente nunca la han quebrado, ni siquiera a un preso político, ni a los sectores que han reprimido. De manera que hoy la esperanza de restituir la democracia en Nicaragua depende en primera instancia de la capacidad de la presión externa de ser efectiva. Es alentador este suerte de consenso que se está conformando de que debe ser una acción multilateral. Creo que la administración Biden tiene un mérito importante en promover ese esfuerzo junto con la OEA, la Unión Europea, y ahora se habla también de las Naciones Unidas. ¿Qué puede hacer que esto sea más o menos efectivo? Depende, en primer lugar, de entender la naturaleza de la dictadura. Ortega no va a negociar la liberación de los presos ni reformas electorales con nadie. Simplemente, solamente como resultado de una presión externa que lo ponga al borde de su propia crisis. Hoy tiene los recursos económicos para mantenerse en el poder, tanto con los recursos externos que acumuló en el último año y en buena medida gracias al acceso a fondos que no tenía como resultado de la pandemia, como resultado de los desastres naturales, pero también a la recaudación de impuestos que ha impuesto de una manera extorsiva. La planilla de la policía está garantizada con esos recursos, igual que la de la represión, igual que la del sector
público. De manera que la presión externa tiene que entender cuáles son algunos de los pilares fundamentales del financiamiento económico del régimen. Y hay uno que lo tenemos aquí en Centroamérica, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica. Bueno, ¿de qué depende que el banco siga siendo la principal fuente de financiamiento de este régimen dictatorial violador de los derechos humanos? Es un tema del que no voy a entrar en detalles, pero ahí está el tema. También está el tema del Banco Interamericano de Desarrollo y la relación que tiene con la OEA y las otras instituciones internacionales. Yo creo que es crucial, obviamente, avanzar en el concierto latinoamericano. Bueno, Honduras se abstuvo en la condena a Ortega en la OEA recientemente, pero también lo hicieron Argentina y México, teniendo unas posiciones con cierta ambigüedad que no sé hasta dónde deben de llegar. Pero bueno, la posición de la diplomacia española recientemente, que claramente le dice a Ortega, no creemos estos argumentos. Esa es la única manera. Y Ortega reacciona vitriólicamente y ataca a España como ha atacado antes a Estados Unidos, a la Unión Europea, a cualquiera. Yo no creo que la diplomacia pueda ser efectiva contra un régimen dictatorial siendo complaciente. La única forma es realmente recurriendo a mecanismos de presión diplomática, política y económica que sean efectivos. De manera que yo creo que lo que está en juego en Nicaragua es mucho más pues, que nuestro derecho a restituir la democracia y hacer justicia. Esto tiene implicaciones para toda Centroamérica. El hecho de que ya la ley Renacer está poniendo en debate la revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado CAFTA, pues tiene implicaciones para Costa Rica, tiene implicaciones para el norte de Centroamérica, para todos. De manera que debería de haber un sentido de urgencia. Evidentemente, Centroamérica, ya no se diga el SICA, y el entorno de la región, pareciera que de nuestra región inmediata, pareciera que no favorece ese esfuerzo de urgencia en el que sí, y lo digo además con mucha gratitud, sí está siempre involucrado Costa Rica como un país fundamental para la solución de esta crisis en Centroamérica. El otro tema, para terminar, es el debate que yo sé que algunos de los participantes acá están imbuidos en él y están quizás más conocedores que yo, que he estado en mi propia crisis y tratando de salvar mi libertad, y es cuándo actuar. ¿Actuar ahora o esperar que Ortega se reelija el 7 de noviembre? ¿O cuál es si acaso hay un terreno intermedio entre ambas cosas? Yo creo que no actuar ahora realmente es un crimen. No actuar ahora es imperdonable. Es decir, no ejercer presión máxima en este momento. Puede ser que después del 7 de noviembre se pueda ejercer otro tipo de presión todavía adicional, diferente a la que se podría ejercer hoy. Pero hoy, si no hay más presión, pues simplemente, yo creo que Ortega va a continuar este curso y que vamos a ir a una reelección sin competencia. Pero lo importante no es, en mi opinión, cómo analiza sus estrategias y sus decisiones la cúpula, la pareja gobernante, es el entorno de Ortega. Yo pienso en los generales, yo pienso en el ministro de Hacienda, yo pienso en el ministro de Economía, yo pienso en los magistrados, yo pienso en las 300 personas que componen, llamémosle, la élite del orteguismo, y que entiendan que no hay salida económica, política, social para esta dictadura, que el problema no son ellos. A final de cuentas, el problema principal, y esto es muy parecido en cierta forma a lo que ocurrió con el régimen dinástico y familiar del de Somoza en el 78, 79, el problema no es el magistrado XYZ, el problema es Daniel Ortega y Rosario Murillo y las 10 personas que conforman ese anillo de poder en un régimen sultanístico, en un régimen verdaderamente de una democracia, de una dictadura familiar. Eso es lo que yo resumiría de mis consideraciones. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Carlos Fernando. Muy clara su posición. Vamos a pasar con Cynthia Arson en un primer planteamiento de 5 minutos sobre las acciones que está tomando la administración Biden. Cynthia, bienvenida. Buenos días.
Bueno, buenos días. Muchas gracias, Luis Mario, para esta grata invitación. Saludos a todos los colegas. Yo voy a retomar unos puntos que mencionó Carlos Fernando, describiendo un poco lo que se está haciendo en este momento, lo que se ha hecho en el pasado, no solamente en la administración, sino en el Congreso. Yo creo que se sabe que las denuncias han sido contundentes. Especialmente por parte del Departamento de Estado, especialmente de Julie Chung, que es la persona en función como subsecretaria de Asuntos Hemisferios, como de secretario del Estado Tony Blinken, él mismo. Han emitido comunicados oficiales, tweets, etcétera, todos condenando lo que ellos llaman la campaña de terror, entre comillas. Contra los líderes políticos, los líderes empresariales y la sociedad en su conjunto. Además, el Departamento de Tesoro ha anunciado nuevas sanciones individuales contra familiares de Daniel Ortega, especialmente su hija y otros funcionarios del gobierno. Las sanciones individuales han sido un constante desde las protestas y las masacres del año 2018 e incluyen, por ejemplo, al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, diputados, jefes policiales, etcétera. En el año pasado y ahora, las leyes represivas aprobadas por el Congreso nicaragüense también han sido denunciados no solamente por la rama ejecutiva, sino por un grupo bipartidista en el Congreso y especialmente en el Senado, que incluye, y voy a mencionar algunos nombres para que ustedes puedan ver pues la amplia gama de opinión que rechaza esto. Incluyen a Robert Menéndez, el jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores, a Marco Rubio, republicano, Ted Cruz, republicano, y demócrata Patrick Leahy. O sea, se va de la derecha a la izquierda, todos en contra. En el año pasado, el Congreso aprobó unos $10 millones para apoyar a la democracia en Nicaragua y a la sociedad civil. Y yo creo que este dinero también es parte de la reacción del Congreso sandinista, dominado por los sandinistas, para criminalizar la recepción de este tipo de fondos. En el momento actual, los Estados Unidos ha trabajado fuertemente con las democracias latinoamericanas, como Chile, como el Perú, Costa Rica, para procurar que la OEA condene con la fuerza que había hace unos días en una condena sobre lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, la pregunta es, ¿qué más se puede hacer, además de las sanciones individuales, además de los pronunciamientos? Y la gran pregunta ahora es un aumento o la inclusión de las sanciones económicas. Como mencionó Carlos Fernando, la semana pasada la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó la ley Renacer, que aumenta la supervisión por parte de la rama ejecutiva de los préstamos de las instituciones financieras como el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Llama a la administración Biden a revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio, el CAFTA-DR. Llama a la administración a coordinar la política de sanciones con Canadá y la Unión Europea, algo que ya está pasando, y requiere unos informes clasificados sobre la participación de Rusia en proveer armamentos y entrenamiento militar, y también
sobre actos de corrupción perpetrados por el régimen Ortega y sus familiares. Hay otras demandas desde el Congreso para suspender los préstamos que ya han sido aprobados por las instituciones financieras. Yo francamente dudo que esto vaya a pasar, pero yo creo que hay excelentes posibilidades de que la ley Renacer va a ser aprobado y firmada por la administración, pero la pregunta, como bien señala Carlos Fernando, es qué hacer para aumentar la presión entre ahora y noviembre, el momento de las elecciones, y además si estas sanciones económicas van a ser efectivas o si el gobierno de Nicaragua, de Ortega, está dispuesto a empobrecer a Nicaragua solamente para mantenerse en el poder. Y desgraciadamente tenemos ejemplos, digamos, en el vecindario y en todo el mundo sobre este tipo de actitud por parte de las dictaduras. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Pasamos con José Marinero para un primer planteamiento de 5 minutos sobre la aplicación de la Carta Democrática. José. Sí, muchas gracias, Luis Mario. Yo creo, en primer lugar, creo que es difícil agregar algo relevante a lo dicho, particularmente una vez que hemos escuchado de la voz de Carlos Fernando Chamorro, el drama y el terror que viven nuestros hermanos nicaragüenses estos días bajo el régimen, bajo la dictadura, creo yo, la dictadura delirante de Ortega Murillo. Y por eso creo que lo primero que hay que decir es que transmitimos desde El Salvador, desde la sociedad civil organizada, desde ETJ en particular, pero también estoy seguro que otras organizaciones, nuestra solidaridad con nuestros hermanos nicaragüenses y también hacemos los votos para que esa crisis pues pase lo antes posible en beneficio de los derechos de nuestros hermanos nicaragüenses. Yo creo que a estas alturas hay una insatisfacción quizá con la velocidad, la oportunidad de los mecanismos, de la activación de los mecanismos internacionales de presión al régimen de Ortega Murillo. Y entonces empieza a crearse esta impresión de que estos mecanismos deberían de ser puestos a un lado y buscarse unos mecanismos alternos. Que la verdad que no terminan de precisarse cuáles podrían ser esos mecanismos alternos. Quizás en un sentido porque se piensa que quizás el estándar democrático ha variado, que hay una alta tolerancia a estos abusos autoritarios, no solamente en Nicaragua, sino en la región, frente a lo que estamos presenciando como un retroceso democrático regional. Y entonces empieza a percibirse quizás regionalmente de que quizás el estándar democrático lo hemos puesto muy alto, que la vara democrática la hemos puesto muy alto. Y por el otro lado, que es creo una brecha importante en esta conversación, vemos la insuficiencia de los mecanismos regionales. Y yo creo que precisamente frente a esa brecha, en lo que hay que insistir es en el fortalecimiento, en la aplicación de los mecanismos regionales, más que el abandono de estos mecanismos, más que buscar alternativas, digamos, poco democráticas, alternativas que a lo mejor hoy por hoy no figuran en el marco del derecho internacional. Creo que lo que la comunidad internacional podría hacer por Nicaragua, y de hecho por el retroceso democrático en la región, es precisamente el fortalecimiento de esos mecanismos en el concierto de las naciones. Y aquí creo que hay que ser bien claros en que por sí misma la aplicación de la Carta Democrática Interamericana va a ser insuficiente para detener a Ortega Murillo. Y lo hemos visto porque la Carta ha sido contemplada como una medida en varias sesiones anteriormente. Hay países que han pedido la aplicación de la Carta en diferentes entornos y sin embargo la Carta por sí misma no va a llevar al fin de esa represión, al fin de esta oleada autoritaria del régimen de Ortega Murillo. Creo que la solución pasa por la aplicación, ya lo decía don Carlos Fernando, de
los mecanismos a disposición del concierto de las naciones en el contexto de Naciones Unidas. Me parece que hay todavía muchísimo que hacer por ahí. Ya se habla de la posibilidad de llevar al Consejo de Seguridad el caso de Nicaragua. Hay la posibilidad, por supuesto, de un veto, pero el colocarlo en la conversación a ese nivel creo que le da una dimensión internacional a la problemática nicaragüense que no tiene quizás hasta este momento. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya se ha pronunciado al respecto. 59 países han firmado una declaración conjunta pidiendo elecciones en Nicaragua y el fin de la crisis social. Pero también hay otras oportunidades. En el vecindario centroamericano, por ejemplo, el SICA, el Concierto de Naciones Centroamericanas, ha guardado silencio hasta este momento. Y eso que su protocolo de Tegucigalpa tiene como una de las finalidades precisamente consolidar la democracia y fortalecer instituciones sobre la base de la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, es decir, en competencia y en elecciones transparentes y libres, algo que en las actuales condiciones es difícil que suceda en la elección de septiembre en Nicaragua. Y sin embargo, el SICA y la comunidad centroamericana hasta este momento ha guardado silencio. Para doble agravio, en unas pocas semanas puede ser que un agente del régimen asuma en ejercicio de la presidencia pro tempore de Nicaragua la dirección del SICA. Y este será, digamos, un agravio adicional en el contexto del silencio, de la desidia de los países centroamericanos frente a la tragedia, frente al horror centroamericano. Yo creo que todavía los países centroamericanos, así sea por guardar las apariencias y en algunos casos realmente por convicción y la defensa de los valores, como en el caso de Costa Rica, creo que pueden hacer bastante para detener el que en Nicaragua asuma la dirección del SICA en los próximos días. En el contexto de la OEA, como se sabe, hubo una resolución la semana pasada, el 24 de junio, que fue todavía bastante tibia. Esto comienza, digamos, un procedimiento que podría desembocar en la eventual discusión de la posible suspensión de Nicaragua del organismo. Yo creo que el aislamiento del régimen de Ortega Murillo en este momento es completamente fundamental porque coinciden dos condiciones que no existían hace apenas unos meses. Una condición que es importantísima en el contexto latinoamericano es la llegada del presidente Biden a la presidencia de Estados Unidos y el nuevo foco de Estados Unidos a la región y la prioridad que tiene en términos también del fenómeno migratorio. Y la segunda condición es que en los últimos 2 años Nicaragua atraviesa una seria crisis económica que no había sentido en el tiempo del financiamiento venezolano o en los años anteriores a la crisis del 2018. Yo creo que esas condiciones, este contexto, son propicios de cara a incrementar la presión de la comunidad internacional sobre Nicaragua. Me parece además que hace falta recurrir a otros instrumentos. Me parece que utilizar el músculo en las IFIs, en las instituciones financieras internacionales, sigue siendo una medida que podría poner presión adicional financiera sobre el escaso margen de maniobra financiera que tiene ya el régimen. Y además, aquí hay un dato que es interesantísimo. El segundo socio comercial de Nicaragua, después de Estados Unidos, es El Salvador y otros países centroamericanos, pero particularmente El Salvador. Yo creo que hay todavía un trabajo importante de los países que hacen negocios con Nicaragua y particularmente con las empresas del régimen de Nicaragua para cerrar esos accesos a recursos que están oxigenando el régimen y, por supuesto, oxigenando la represión en Nicaragua. Me termino nada más diciendo que en términos de la reacción de la comunidad internacional frente a la tragedia en Nicaragua, estamos presenciando un espejo regional donde el resto de los países deberíamos de estarnos viendo, donde si el esfuerzo del concierto de la comunidad internacional en Nicaragua falla, se enviarán unos mensajes, unos incentivos perversos a regímenes que están coqueteando con el autoritarismo o han entrado de lleno a un ejercicio autoritario. Muchas gracias, Luis Mario. Muchas gracias, José. Muy claros tus planteamientos. IDEA Internacional ha sido una de las organizaciones que más
le ha dado seguimiento a la situación en Nicaragua y en general a aquellos países en los que la democracia ha presentado problemas. Particularmente su director para América Latina y el Caribe, que nos acompaña ahora, Daniel Sobato, ha estado muy pendiente, muy activo en el caso nicaragüense, y le cedo la palabra para un primer planteamiento general en esta conversación. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Luis Mario. Muy buenos días. Un placer saludar a Claudia, a José Antonio, a ti, y obviamente estar en tan buena compañía con Carlos Fernando, con Cintia y con José. Lo primero es lo primero. Carlos Fernando, nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro afecto para vos, para tu familia, para tus dos hermanos arbitrariamente detenidos, para Cristiana y para Pedro Joaquín, por haberte obligado a hacer un nuevo exilio en tan poco tiempo, y para los más de 120 detenidos y presos políticos que de manera arbitraria la dictadura de Ortega mantiene en sus cárceles, privándoles no solamente de la libertad, sino de todo recurso legal. Así que nuestra solidaridad también con el pueblo nicaragüense, que sientan que estamos muy pendientes de lo que ahí pasa, y no solamente muy preocupados, sino ocupándonos. Lo segundo, voy a hablar a título personal. No quiero comprometer a mi institución, quiero ser muy claro, muy enérgico y muy fuerte en lo que voy a decir. Así que quiero dejar de lado y hablar a título personal. Primero, no sigamos engañándonos, por favor. Esto es un mensaje para los que nos están escuchando. La comunidad internacional ha actuado lenta, torpe y en algunos casos de manera cómplice con esta dictadura. Por eso Nicaragua está donde está. Dejémonos de andar con lindas palabras, con linda terminología y con linda diplomacia. Esto es una crisis que arrancó desde el primer gobierno del retorno de Ortega en el 2007-2008, que luego bajó el nivel para poderse reelegir, que luego autorizó con el concurso de la Corte Suprema la reelección consecutiva y que luego fue la reelección indefinida, que terminó cooptando todas las instituciones. El Consejo Supremo Electoral no lo cooptó ahora, lo cooptó desde que estaba Roberto Rivas. O sea, este es una crisis que viene de hace mucho tiempo. Frente a la pasividad, impotencia, silencio y en algunos casos complicidad de la comunidad internacional y de ciertos organismos internacionales, particularmente de los centroamericanos, particularmente del BCE y del SICA. Digámoslo así. En la reunión de Costa Rica de la semana pasada, el régimen tuvo el caradurismo de presentar a 3 candidatos para la Secretaría General. Y si no hubiera sido por el pataleo que hizo Costa Rica, Panamá, tendríamos hoy en la Secretaría General del SICA a un personero de Daniel Ortega. Más vergüenza que esto no podemos tener. Entonces empecemos por ahí. Se ha hecho poco, muy poco, se lo ha hecho de manera muy lenta. Estaban todas las indicaciones, pero si algo faltaba, fue el asesinato de más de 350 personas y jóvenes hace tan solo 3 años. ¿Qué más quería la comunidad internacional? ¿Qué más quería la OEA, su secretario general, el Consejo Permanente, la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, especiales, etcétera, para actuar? ¿Qué más quería? Quería 5.000 muertos para poder hacer una resolución. Entonces, no nos engañemos. Ese es su primer punto. A nadie cogió de sorpresa esta crisis. Fuimos muchos los que denunciamos esta crisis como varias otras, incluida la que está pasando de manera gradual en El Salvador. Porque estas crisis de deterioro de la democracia son como la diabetes en las enfermedades humanas. Van deteriorando de a poco hasta que una vez que cruzan un límite, ya el retorno no es imposible, pero es muy difícil, muy complicado y muy doloroso. Entonces, ojo con lo que nos está pasando. Ojo con la indiferencia. Ojo con haber ocultado la crisis de Nicaragua siempre detrás de la crisis de Venezuela. Éramos pocos los que cada vez que íbamos a una reunión teníamos que decir, sí, lo de Venezuela es grave, pero también está lo de Nicaragua.
Y se nos decía, bueno, lo de Nicaragua ahí se irá arreglando, la verdad que no es tan grave como lo de Venezuela. Entonces, esto me parece que es muy importante. Segundo, no vamos a salir de Ortega, ni va a haber elecciones si no se va por las malas. Se lo dije a Carlos Fernando en una entrevista. Si no se le cruzan líneas rojas muy claras. ¿Qué es ir por las malas? No estoy proponiendo una invasión. Estoy proponiendo ir con todo el rigor y con toda la firmeza de las sanciones. Esto no lo vamos a quitar denunciando vía tweet, vía declaraciones, etc. Todo eso está muy lindo, pero así no se va Ortega. Así Ortega no va a garantizar elecciones con integridad. ¿Cómo se puede ir? No digo que se vaya, pero ¿cómo se puede ir? De la siguiente manera. ¿Qué quiere decir ir por las malas? De la misma manera como se ha luchado contra la mafia del narcotráfico, hay que luchar con este tipo de dictadura. ¿Qué les duele? La familia. Entonces apliquemos sanciones individuales, no al pueblo nicaragüense, sino a 8 de sus 9 hijos. Dejemos de lado la que denunció a Ortega por violación y concentrémonos en la familia de Ortega con sus sanciones por todos los negocios, por los posibles elementos de corrupción, para quitarle las visas, pero no a una hija, a toda la familia, para hacerle ver de que más allá de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, no van a tener opción, no van a tener vida tranquila, van a tener que vivir dentro de un búnker, dentro de Managua, protegidos y escoltados por guardaespaldas, o podrán ir en vuelos privados únicamente a Rusia o a algún otro lugar, pero que en el mundo donde hacen negocio, en el mundo donde les gusta, no tienen vida. Y hagamos una identificación muy clara de este anillo del poder que decía Carlos Fernando y aplíquele las mismas sanciones, diciéndole esto va de largo plazo, es un compromiso, no es un momento de un mes o 2 meses o 3 meses. Acá hay un compromiso de que vamos a lograr ponerle límite a esta dictadura y las medidas de represión y de fraude no van a seguir gozando de la impunidad que han gozado hasta ahora, porque ese es el problema. Hasta ahora a Ortega, todo lo que ha hecho en materia de fraude y todo lo que ha hecho en materia de represión, le ha salido un negocio redondo. O sea, ahí está. Una declaración aquí, una declaración allá, pero no mucho más allá. Entonces, uno, ir por las malas, con determinación, con firmeza, no haciendo nada ilegal, pero con mucha firmeza para hacerle ver de que se acabó el tema de la impunidad. Segundo, poner la crisis de Nicaragua en el centro de la agenda regional latinoamericana. Si la región de América Latina, con Estados Unidos, con Europa, con Canadá, no logra reconducir democráticamente la grave situación en Nicaragua, olvidémonos. ¿Ok? Cerremos el negocio. Porque en la situación que atraviesa lamentablemente la democracia en América Latina, si no se puede reconducir lo de Nicaragua, nos vamos a tener que olvidar y vamos a tener que aceptar que podemos estar enfrente a un gravísimo deterioro en muchos otros países, entre ellos en El Salvador, que ya comenzó a ocurrir. Véanse en ese espejo. Véanse en ese espejo. Tercero, esta estrategia tiene que ser una estrategia multilateral. Estados Unidos, en primer lugar, tiene que asumir más responsabilidad. Porque el presidente Biden ha dicho que la lucha de la democracia en contra del autoritarismo es una de las prioridades de política exterior. Tiene que demostrarlo en los hechos. Además de todo lo muy bueno que se está haciendo, tiene que ir 3 pasos más adelante. Porque no hay que olvidar que cuando Blinken estaba en Costa Rica con todos los centroamericanos, fue cuando se detuvo a Cristiana. Y si Estados Unidos no logra imponer respeto en Centroamérica, se olvida de su política en el Triángulo Norte, se olvida de su política en materia migratoria y se olvida de su política en Centroamérica. Por lo tanto, no puede tener una mirada estrecha de únicamente concentrarse en el Triángulo Norte y en el tema migratorio. Tiene que mirar a Centroamérica como un todo, tiene que ponerle prioridad al tema de la democracia en Nicaragua, porque ahí es donde va a encontrar el respeto dentro de Centroamérica y en el resto de América Latina. Es demasiado lo que está en juego hoy en Nicaragua, y no solamente para los nicaragüenses. Cuarto, además de las sanciones que ya he mencionado, y que ese es un tema que hay que trabajar con mucho, hay que hacer todo lo que haya que hacer para seguir deslegitimando el régimen, para llamarlo como es, una dictadura.
para demostrar que hay alteración del orden constitucional y que por lo tanto, aunque no tenga muchos efectos, sí va a tener un efecto de demostración. Apliquémosle el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana y suspendamos a OEA de lo que él calificó hace 3 días como una cloaca. Así la llamó la OEA, la cloaca. Bien, suspendámoslo de la cloaca, deslegitimemos este régimen, llamémoslo como es y apliquemos todo el seguimiento que haya que aplicar en materia de derechos humanos para seguir monitoreando y denunciando todas las violaciones en materia de derechos humanos, vía la Comisión Interamericana, vía la Alta Comisionada de Derechos Humanos, etc. Complementemos la acción en el ámbito regional latinoamericano e interamericano, OEA, con llevar este caso ante las Naciones Unidas. Digámosle al secretario general Guterres, despierte. Acá hay una situación muy grave. Ocúpese de este tema. No se lo deje al sistema regional únicamente. Complemente la acción de lo regional con lo universal. Llevemos este caso a discutir en el seno del Consejo de Seguridad. Sabemos que van a interponer veto, entre ellos Rusia, que la semana pasada el ministro de Defensa dijo que están dispuestos a darle todo el apoyo que sea necesario, además de la venta de armas. Ok, nueva prueba de fuego para Estados Unidos. ¿Va a permitir al presidente Biden que Rusia le dé apoyo económico, financiero, militar, político a Daniel Ortega? Porque si le permite esto, le va a tener que permitir cualquier cosa porque se lo están haciendo en sus narices. Entonces acá hay un esfuerzo muy grande, también de parte de la Unión Europea, y sobre todo, ¿saben de quién? De nosotros los latinoamericanos y de ustedes los centroamericanos. No nos permitamos esta vergüenza. No nos permitamos esta vergüenza de no hacer nada, de ser cómplice con nuestro silencio, con conformarnos con aprobar una resolución. De países como México y Argentina, que después de abstenerse tuvieron el caradurismo de decir: no estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia, tampoco con la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales. Cita textual de la Declaración de México y Argentina, del 15 de junio, para justificar lo injustificable, su abstención. Y después se dieron cuenta de que habían cometido una estupidez y entonces llamaron a sus embajadores a consulta. No nos permitamos, las y los latinoamericanos, y particularmente las y los centroamericanos, esta vergüenza. Ortega tiene que entender que se va en serio, con toda la fuerza y la determinación, porque además de lo muchísimo que está en juego en Nicaragua, de lo muchísimo que está en juego, de las más de 350 muertes, de este estado policíaco, de esta noche de cuchillos largos que en 22 días detuvo a 21 personas, 5 de ellos candidatos que él llama criminales, que dice que lavan dinero, que dicen que son agentes del régimen. Esto importa muchísimo para Centroamérica, para una Honduras que está cada vez más convirtiéndose en un narcoestado, para una Guatemala que acaba de descabezar hace unas semanas la cúpula de la Corte Constitucional y por lo tanto la independencia del Poder Judicial. Para un país como El Salvador, donde tiene un presidente que, basado en su popularidad, está avanzando crecientemente en materia autoritaria. Y para muchas otras situaciones en el resto de América Latina, donde la democracia está en juego. Todos, pero particularmente las y los latinoamericanos y las y los centroamericanos, tenemos que estar a la altura de este desafío tan importante. Y si no, aceptar que lo de Nicaragua va a constituir un gravísimo precedente en esta década tan compleja y tan complicada con la que arranca América Latina, en el que el deterioro y el retroceso de la democracia está en juego. Y nadie después podrá decir: a mí no me avisaron, yo no lo vi. Porque igual que en el caso de Nicaragua, esto es claramente una crisis de muchísimo tiempo que ha pasado como una película en cámara lenta enfrente de nuestros ojos. Llegó el momento de dejar las declaraciones de lado, o mejor dicho, de complementar las declaraciones, los tweets, las resoluciones, todo muy importante, con medidas de acción para demostrarle a Ortega y a Murillo que se va en serio, porque es mucho lo que está en juego en Nicaragua. Gracias.
Muchas gracias, Daniel. Seguramente todos los que estamos en este panel y los que nos están acompañando en el webinar, suscribimos cada una de las situaciones y declaraciones que usted ha hecho. Carlos Fernando, sabemos que tiene otro compromiso. Quiero darle 2 minutos para que pueda tomar la palabra y leerle antes 2 mensajes del profesor Alcántara Sáenz. Nos dice Carlos Fernando, el caso más parecido cuyo relato debe repetirse y una otra vez, porque sabemos cómo terminó a efectos demostrativos en Rumania y el matrimonio Kuchescu en 1989. Un saludo. Y el embajador de Chile en El Salvador, Renato Sepúlveda, dice: el gobierno y el Congreso de Chile ha declarado días atrás que las puertas de nuestra embajada para recibir a los perseguidos del gobierno de Ortega están abiertas. Sin embargo, a la fecha no se han conocido de gente que recurra a esta eventualidad. Carlos Fernando. Muchas gracias a todos por los mensajes. Yo solamente creo que estamos en un momento en el que se requiere, pues, quizás de mucha inteligencia política, en el buen sentido de la palabra, de identificar realmente qué gobiernos son imprescindibles sumarse a esta condena de aislamiento, otra vez qué instituciones de respaldo aún tiene el régimen, que es importante neutralizar, que se sumen también a este esfuerzo. Y por el otro lado, enfocarse en 2 cosas que me parece que son cruciales. Una es, obviamente, la que está a la vista, que es la liberación de los presos políticos y de los rehenes electorales. Y la otra es la suspensión del Estado policial. Es decir, en Nicaragua no se mueve nada si no se recupera la libertad de reunión y la libertad de movilización. Debe haber, por lo tanto, es decir, yo solo me imagino una salida a esta crisis, y lo he dicho muchas veces, con o sin Ortega y Murillo. Yo no creo que sea posible negociar con Ortega y Murillo, porque no están abiertos a una negociación ni de suspender el Estado policial, ni de liberar a los presos políticos. Por lo tanto, lo que estoy queriendo decir es, yo solo me imagino la salida de esta crisis como resultado de otra crisis que debería conducir de una u otra forma a la salida de esa cúpula del poder y abrir el camino para negociar con otros representantes de ese régimen. Eso es una realidad. El régimen tiene otros representantes políticos y de otro tipo que finalmente serán, asumiría yo, quienes estarían en condiciones de negociar esa transición, esa suspensión del Estado policial, esa reforma electoral. ¿Cómo se llega a eso? Solamente con máxima presión a Ortega y Murillo para que de una u otra manera pues su poder se debilite, y su poder se debilita dentro de la cúpula. Último comentario. Creo yo que los empresarios centroamericanos, no solo los nicaragüenses, y estoy hablando no de las cámaras solamente o de los gremios, sino de los líderes de los grupos empresariales, que de una u otra forma compartieron ese proyecto que los empresarios nicaragüenses promovieron, de esa alianza económica con el régimen de Ortega, que fue también una alianza política, pero eso no lo hizo el COSEP o la Cámara XYZ, eso lo suscribieron personas con nombre y apellido, que se llaman Carlos Pelas, Ramiro Ortiz en Nicaragua, Roberto Zamora y otros empresarios en Guatemala, el del Grupo Pantaleón, de El Salvador, de Costa Rica, de Colombia, de toda la región, que participaron en ese proceso. Ok, en ese momento todo el mundo avaló ese proceso. A la hora de la crisis se asumió como una situación de facto de que eso se había terminado, pero yo creo que tienen una corresponsabilidad, tienen un liderazgo económico, tienen un liderazgo social, tienen un liderazgo moral, porque tienen un peso, porque tienen una influencia. Nicaragua no es Venezuela y tampoco es Cuba. Nicaragua es una sociedad de mercado y por lo tanto el peso de la influencia de los grandes empresarios sobre el entorno de Ortega, y repito, sus ministros, los operadores económicos del régimen, es fundamental que le digan no hay salida en 2022, no habrá 2022 si no hay un retorno a la liberación de los presos, a la reforma política, repito, con o sin Ortega. Pero es importante que esas voces se escuchen. Es importante también que en Nicaragua
se escuche la voz de los obispos de la Iglesia Católica, y es importante también que el Vaticano sea parte de este proceso, porque el representante del Vaticano en Nicaragua, Monseñor Valdemar Sommerta, que es la única persona que tiene un contacto, una línea de comunicación con Ortega y Murillo para casos meramente humanitarios, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que está esperando? Seguir sacando presos, aliviarle las penas a un preso que esté enfermo. Yo creo que el Vaticano y el Papa Francisco tiene poder moral, tiene poder político, tiene un poder frente a una crisis de derechos humanos que también debería de involucrarse, debería de apoyar a su iglesia. Bueno, ellos tienen otra forma de hacer diplomacia. Yo no me voy a meter en eso porque yo no soy diplomático. Yo solamente estoy tratando de mapear cuáles son los sectores que pueden tener otro tipo de influencia. Hay gente que dice, bueno, Raúl Castro, Cuba, puede tener, yo no creo que Cuba tenga algo diferente que ofrecerle a Daniel Ortega, más que algunos consejos para cómo ganar tiempo y cómo prolongar su permanencia en el poder, para lo cual pues tiene un expertise probado de mucha época. Pero yo creo que si el Papa Francisco aprieta tuercas, que si los empresarios también aprietan tuercas, creo que son elementos que van sumando en este proceso de cerrar completamente, digamos, el círculo del aislamiento del régimen y de abrir otros caminos para su debilitamiento, para que finalmente nos acerquemos a algo parecido a una implosión o algo parecido a un proceso de sustitución para negociar la transición democrática. Y agradezco a Luis Mario y a Daniel, Cindy y a todo José y a don José Antonio por esta oportunidad. Como les digo, tengo que ahorita retirarme, pero les agradezco mucho por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Fernando. Agradecemos mucho su presencia. Nos quedan 10 minutos. Podemos todavía tener una pregunta para cada uno de los panelistas. Quiero agradecer a los amigos que están conectados desde Bolivia, México, Centroamérica, que nos han mandado sus mensajes y sus preguntas. Para ser muy concreto, quisiera comenzar con Cintia. Una pregunta muy clara, Cintia, acerca de la NICA Act y Renacer. Estas dos leyes están vigentes. ¿Qué crees que debe suceder para que se hagan efectivas y se apliquen? Bueno, para aclarar, el acto Renacer todavía no es ley. Es una propuesta de ley que ha sido aprobado por el más importante comité del Senado, ha sido mandado al plenario, pero no ha sido aprobado. Yo creo que va a ser aprobado. Para mí la gran pregunta es qué papel tiene las sanciones económicas transversales. No solamente, como dijo Daniel Sovato, pues aplicar las sanciones individuales contra toda la familia de Daniel Ortega, como se hace con la mafia, sino si el peso, el poder, el temor del sector empresarial aumenta con la aplicación de sanciones económicas transversales. Sabemos, desgraciadamente, que hay siempre un efecto en pues el desempleo, la pobreza, etcétera. Pero ¿qué es el mensaje que Daniel Ortega podría oír y escuchar y a lo cual podría responder? Y yo creo que si los empresarios, como bien señala Carlos Fernando, no han sido contundentes en denunciar lo que está pasando. Bueno, dicho esto, hay unos empresarios importantes que están encarcelados también, pero el gran capital, como lo llaman en Nicaragua, no ha sido muy, digamos, abierto en denunciar los últimos acontecimientos. Sí, la amenaza de las sanciones más generales, económicas, va a ser una medida que se puede contemplar sabiendo los efectos negativos que va a tener, pero pensando en lo que realmente podría llamar la atención del régimen. Muchas gracias, Cintia. José, la oposición está anulada, las instituciones secuestradas,
La ciudadanía es reprimida y encarcelada y la comunidad internacional, ya lo dijo Daniel, actúa pero lentamente como un gran elefante blanco. ¿Qué recomiendas para que el Estado de Derecho camine al mismo ritmo que el de los que lo violentan? Bueno, yo creo que frente a una crisis como la de Nicaragua, la fórmula creo que nadie la tiene en este momento, pero lo que sí está claro es que hay que trabajar con lo que hay. Y lo que hay es una serie de herramientas en el concierto de la comunidad internacional, universal, regional, centroamericano, subregional, pero que necesitan ser aplicadas con más intensidad, con mejor oportunidad, a lo mejor de forma simultánea, redoblar la presión sobre el régimen que además en este momento atraviesa unas circunstancias económicas, financieras particulares que no habían sucedido en los años anteriores. Yo creo que la estrategia de aislar, de debilitar al régimen de Ortega Murillo es el camino con lo que hay en este momento. Este es el menú de herramientas que tiene a disposición la comunidad internacional. Lo que hay que hacer es apurarse. Yo creo que ahí coincidimos todos en que la comunidad internacional y particularmente el Concierto de Naciones de las Américas no puede dejar pasar estas circunstancias más. El primer fraude de Ortega fue en el 2008. Han pasado ya 13 años de ese primer fraude y sin embargo la comunidad internacional fue pasiva, fue decidiosa y fue bastante tolerante con lo que ocurría en ese momento. Yo creo que ya no hay más que preguntar, ya no hay más que reflexionar. Estamos frente a una dictadura que además tiene las manos manchadas de sangre. Creo que además hay un papel importantísimo en que hemos coincidido todos para el sector privado. Creo que es inaceptable que el sector privado, tanto el nicaragüense como el centroamericano, siga haciendo negocios con el régimen de Ortega Murillo, así como hay certificaciones ambientales, hay certificaciones de respeto a ciertos derechos laborales en ciertos negocios en ámbitos de la industria y del comercio. También tendría que haber certificaciones democráticas de que el negocio que estás emprendiendo no está propiciando la violación de los derechos y de los fundamentos y principios de la democracia en un determinado país. Yo creo que ya es intolerable que se siga haciendo negocios sobre la base del rompimiento de los principios democráticos. Me cierro con una última idea, creo que es importantísima, que creo que no se ha destacado lo suficiente, el relevante papel de la sociedad civil y de los periodistas en la construcción democrática. Aun cuando la comunidad internacional intensificara el uso de estas herramientas que tiene a disposición en este momento, todo esto no tendría ningún sentido si en Nicaragua no hubiese un caldo de cultivo de sociedad civil, de periodismo independiente, que además pudiera llevar a cabo esas transformaciones. Es importante el rol de la sociedad civil y de los periodistas de cara a documentar, a registrar los atropellos, pero también de verbalizar la amenaza que significa para sus vidas todos los días el régimen dictatorial en Nicaragua. Además, lo es porque al final de cuentas, como lo reconoce la propia Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, la democracia es un derecho. Y el derecho no es un derecho de los gobiernos, sino es un derecho de la ciudadanía. Entonces yo creo que una vez esta crisis quizás haya dejado las lecciones que va a dejar y cuando haya terminado, porque va a terminar, creo que hay que también reescribir los mecanismos del derecho internacional de cara a facilitar a la ciudadanía el ejercicio de ese derecho, que por este momento sigue siendo mediatizado por los gobiernos. Y simplemente termino diciendo que creo que es importante la construcción de lazos, de vínculos importantes, de tejer vínculos importantes entre las ciudadanías, más allá de los gobiernos, de los países centroamericanos en particular, de cara a la defensa de sus democracias y sus derechos. Muchas gracias, Luis Mario. Muchísimas gracias, José. Daniel, cerramos con usted. Solo el BID canalizó financiamiento por más de 4.000 millones a Centroamérica en 2020 y en áreas en las que Estados Unidos pretende también canalizar su asistencia. A pesar de sonar reiterativo en mi pregunta, ¿necesitamos más sanciones individuales?
cerrar la llave al financiamiento externo, que es lo único que sostiene la economía interna en Nicaragua, Daniel? Luis Mario, nuevamente, a título personal, es una vergüenza. ¿Ok? Mientras no entendamos esto, y esta es mi opinión personal, mientras no entendamos que es una vergüenza, esto no va a cambiar. Y vamos a tener a Ortega y a Murillo por muchos años más, o en una dictadura familiar van a estar sus hijos o hijas heredando esta situación. Entonces, creo que tenemos que entender el tipo de problema y el tipo de desafío que estamos enfrentando. No va a cambiar, por más que le hagamos leer 70 veces el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, donde Ortega va a leer de que la democracia es un derecho de los pueblos y los gobiernos están obligados a garantizarla, ni el artículo 3, que habla de la legitimidad de origen y de ejercicio. No vayamos por ahí. Tampoco va a cambiar porque lo amenazamos aplicándole el artículo 21, aunque yo sí creo que se lo tenemos que aplicar para suspenderlo, por una cuestión de decencia, de mínima decencia. Pero por eso no se va a ir. Es más, en el discurso que dio el otro día dijo que él se piensa retirar de esa cloaca que llama la OEA. Entonces estamos enfrentando un mafioso, una familia y una estructura mafiosa. Y una estructura mafiosa no se va con la vieja teoría de las transiciones de la democracia de los años 80. Estamos ante un nuevo animal, ante un nuevo tipo de problema. Un nuevo tipo de problema que entiende únicamente con líneas rojas si vienen acompañadas de dientes que muerdan, no con dientes de leche. Y hay que ponerle esos dientes que muerdan. Y vuelvo a señalar, no estoy hablando de una invasión, pero hay muchísimos mecanismos que si actuamos de manera concertada, multilateral, entre Estados Unidos, entre Europa, entre Canadá y entre América Latina, sacando la vergonzosa posición de México, y lo digo yo como argentino, de mi gobierno, vergonzosa. Hablar de que no hay que violentar la vida interna de los países, el principio de no intervención frente a la matanza de gente, frente a la condena y al encarcelamiento arbitrario. Estos dos países se sienten orgullosos de lo que han hecho, no los países, perdón, estos dos gobiernos, el de Andrés Manuel López Obrador y el de Argentina, están a la altura. ¿Qué pensarían si cuando Andrés Manuel deja el gobierno, el próximo gobierno viene y encarcela a él y a todos los de Morena? Y ante una manifestación mata, en términos de promedio, México debe tener 10 veces más población que Nicaragua, por lo tanto, en lugar de matar 350, matan 3.500 personas en México. Y lo mismo Argentina. Entonces, este es el tema. Yo coincido con Carlos Fernando. Con Ortega y con Murillo no hay salida. Por eso hay que forzar la salida de Murillo y de Ortega, con todas las sanciones disponibles, haciendo de que su grupo familiar y haciendo que el grupo que le apoya y que lo sostiene, se produzca una contradicción dentro de ese grupo, haciéndole ver de que de verdad, a diferencia de lo de Venezuela, aquí se va en serio, y que Nicaragua no es Venezuela y que no tiene la capacidad de poder responder y resistir como lo hizo Venezuela. Y Estados Unidos le tiene que decir a Rusia, no sé qué habló Biden con Putin, pero hablaron hace 2 semanas. Y además de varios temas, me imagino que tienen que haber hablado de Nicaragua, porque el ministro de Defensa ruso dijo la semana pasada que están dispuestos a darle todo el tipo de apoyo que Nicaragua necesita. Y ese ya es un tema fuera del sistema interamericano, ese es un tema de cuál es el nivel de control que Estados Unidos va a tener dentro de un área donde obviamente los intereses estratégicos de Estados Unidos son importantes. No estoy invocando la doctrina Monroe, ¿eh? Estoy invocando los intereses estratégicos de una superpotencia como es Estados Unidos. ¿Se va a dejar tocar las narices de la manera que le está tocando Putin y el ministro de Defensa ruso en Centroamérica? Porque si eso es así, olvídense de toda la política que quieren implementar. Porque mientras la vicepresidenta Harris estaba en Guatemala y después en México, le seguían secuestrando gente y poniendo preso en Nicaragua. Entonces, ahí hay un problema
y un desafío muy grande para el prestigio de Estados Unidos. Pero vuelvo a lo mismo, no quiero salirme con Estados Unidos que venga a resolver estos problemas. Tiene una responsabilidad muy importante, la Unión Europea y sus países miembros también. Pero los que tenemos mayor responsabilidad somos las y los latinoamericanos. Señores, del siglo XXI, 2021, la transición a la democracia tercer ola empezó en 1978. Han pasado 43 años. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros, los y las latinoamericanas, para defender la democracia en nuestra región? Esto no es un tema de democracia, esto no es un tema de izquierda o de derecha, por Dios, esto es un tema entre dictadura y democracia. Acá no hay izquierda o gobiernos neoliberales, esto es un tema estrictamente de dictadura o democracia, que está golpeando nuestra puerta desde hace muchos años y que nos hemos hecho los distraídos. Y coincido totalmente con Carlos Fernando con el tema de la responsabilidad que hay interna de la Iglesia Católica. A lo mejor la Iglesia Católica está haciendo quiet diplomacy, ojalá que así sea, para encontrar una salida, pero también de los empresarios. Y también de la oposición política, que tiene que aprender de esta lección y tiene que aprender de la elección de Venezuela y tienen que unirse, dejar las diferencias de lado. Entre ellos pueden ser adversarios. Toda la oposición tiene un solo enemigo y ese enemigo se llama el régimen dictatorial de Ortega y Murillo. Si no entienden eso, van a seguir perdiendo el tiempo y los van a seguir encarcelando. Entonces esto le puede servir, este mal momento, a la oposición para unificarse y para unirse detrás de un solo objetivo: poner fin. Y las medidas urgentes de cortísimo plazo es ponerle presión para que cese la represión, cesen las detenciones, se ponga en libertad y se generen ciertas condiciones que permitan unas elecciones con integridad el 7 de noviembre. Porque lo que Ortega está queriendo hacer es llegar a las elecciones del 7 de noviembre, reelegirse de manera ilegítima y hacer lo mismo que está haciendo Venezuela con la Unión Europea y Estados Unidos, que ahora Estados Unidos y la Unión Europea le están diciendo al régimen de Maduro: vamos a empezar negociaciones para que me garantices unas elecciones municipales y después, al fin de tu mandato, vamos a las elecciones presidenciales. Bueno, Ortega va a querer hacer más o menos lo mismo como mínimo y utilizar a los 21 o 22 presos que tiene, más los otros 120 como moneda de cambio, para te entrego unos y vos me das ciertas concesiones. Eso lo vienen haciendo los cubanos desde hace muchos, muchos años. Entonces, tenemos que tener claro el tipo de desafío y de amenaza que estamos enfrentando y las medidas para enfrentarlo. De lo contrario, vuelvo a decir, Ortega se quedará ahí bajo el sufrimiento de Nicaragua, pero eso va a mandar un mensaje muy, muy peligroso al resto de Centroamérica y al resto de América Latina, de que vía represión y vía fraude tú te puedes quedar en el poder todo lo que quieras, porque a la hora de la verdad no hay nada efectivo que te imponga esas condiciones y la impunidad es la que prevalece. Hay que ponerle líneas rojas a ese tema. Perdón que me extienda, pero es que no está en un manual de ciencia política cómo vamos a salir de esto, porque estábamos lidiando con otro tipo de régimen. Esto es un régimen mafioso, dictatorial pero mafioso, con todas las condiciones de una mafia, y por lo tanto hay que atenderlo. Entre ellas, en mi opinión, este tipo de régimen, si no entiende, una de las sanciones es que termina como el Chapo Guzmán en una prisión el resto de su vida en Estados Unidos. Había 3 cosas que fueron efectivas en la lucha contra el narcotráfico. Si te agarramos, te llevamos a Estados Unidos. Si te agarramos, claramente vamos a extinguir el dominio de todas las cosas que has conseguido, todo lo que encontremos. Por eso el tema de buscar dónde han hecho sus negocios, dónde están sus dineros, los temas de corrupción para Ortega, Murillo y sus familiares y el grupo del anillo de poder es muy importante. Ahí hay otra ventana que no se está explorando lo suficientemente bien. Y lo tercero es, nos vamos a meter contigo, pero también nos vamos a meter con tu familia para hacerte ver de que aquí vamos en serio y con el grupo que está dándote el soporte para mantenerte. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestros mecanismos de cómo enfrentar este tipo de regímenes, porque de lo contrario no vamos a salir de ellos. Y el tiempo de las declaraciones y todo eso es muy importante, pero hay que complementarla con acciones muy concretas y hay que actuar ya. Urge.
antes del 7 de noviembre. Si lo dejamos llegar al 7 de noviembre, entramos en otro nivel de negociación y en otro nivel de discusión. Y por lo tanto tenemos una ventana de oportunidad muy, muy corta para hacerle ver. Y el otro problema central es, tenemos una región demasiado turbulenta, que si no actuamos de manera rápida, mantener el tema de Nicaragua en el centro de la agenda latinoamericana va a costar muchísimo, porque van a venir y ya hay otras crisis. Así que doble importancia de mantener esto y de actuar con la mayor celeridad posible. Y gracias por esta oportunidad y un mensaje al pueblo nicaragüense, que no se sientan que están solos. Somos muchos y muchas las que estamos pensando y ocupándonos de su situación. Que resistan todo lo que puedan. Gracias. Daniel, Cintia, José, muchísimas gracias por su participación. Seguramente, como se preguntó Sergio Ramírez en aquel libro que publicó en la década del 2000, Adiós muchachos, si valió la pena la insurrección y la revolución que se hizo en su momento, con las declaraciones que han dado, si se ponen en marcha, vamos a poder afirmar más pronto que nunca, o más pronto que tarde, espero yo, que sí valió la pena. Como valió la pena también pasarnos unos minutos, porque seguramente los que están conectados entenderán que el tema es muy importante y que le vamos a dar seguimiento en el Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Muchísimas gracias a nuestra presidenta que estuvo en el webinar, Claudia Umaña, a José Antonio Rodríguez, nuestro vicepresidente, y principalmente también a nuestros ponentes y a los participantes que se quedaron conectados durante todo el webinar. Muchas gracias y hasta pronto.